Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio de nuestra porción semanal de la bendita Torá, que tiene por nombre Vayelech, que significa y fue. El día de hoy leemos en Deuteronomio, en el capítulo 31, los versos del 10 al 13. Acá se nos habla acerca de un día muy especial, en un año muy especial, que era el año del Shemitah, en donde el Eterno ordenó que debía de ser leída la bendita Torá. Y aparece aquí entonces lo que podemos llamar el propósito de la Torá. ¿Para qué el Eterno nos ha dado su bendita Torá, su palabra? Y aprendemos varias cosas. La primera de ellas, la Torá hace congregar al pueblo de Israel. La Torá es para congregar a las personas. Los hombres, las mujeres, los ancianos, los niños pequeños, los extranjeros, todas las personas debían de congregarse en torno a la Torá. Hay una escritura que nos dice, a él se congregarán los pueblos, al deseado de las naciones. Este es el bendito Mesías, Yeshua, quien es la Torá viviente. El propósito de la Torá entonces es hacer congregar los pueblos en su alrededor. Israel es el primero que debe de congregarse en torno a la Torá. Entonces descubrimos este primer propósito o primer objetivo para el cual el Eterno ha dado su Torá. Debemos de reunirnos en torno a la Torá. Segundo, y muy obvio, es para oír las palabras de la Torá. Si el Eterno ha dado su Torá de manera escrita, como le ordenó a Moisés escribir esta Torá, se da la orden de leer públicamente las palabras de la Torá. Y esto es más que obvio entonces que el deber del pueblo es oír las palabras de la Torá. Para eso se nos ha sido entregada, para que escuchemos lo que el Eterno tiene que decirnos. Normalmente en los tiempos que tenemos devocionales o tiempos de oración, a veces dedicamos mucho tiempo a estar hablando con el Eterno. Es decir, nosotros estar hablando, pero yo siempre digo que es más importante escuchar lo que Dios tiene que decirte que lo que tú tienes que decirle a Él. Y para eso es importante escuchar su palabra. Él nos habla a través de la Torá. Entonces el propósito es que escuchemos su palabra. Y en tercer lugar, tenemos que aprender, nos dice nuestra lectura de hoy. El propósito es que aprendamos las palabras de la Torá. No solamente es oír por oír, sino tenemos que aprender, tenemos que memorizar. Uno tiene que asimilar lo que el Eterno nos está diciendo. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que temer, aprender a temer al Eterno. La Escritura nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Entonces, la Torá nos ha sido dada con el propósito de hacernos congregar, con el propósito de que escuchemos sus palabras, con el propósito de que aprendamos. ¿Y qué es lo primero que tenemos que aprender? A tener temor de Dios. Algo que está muy ausente hoy en día. Tenemos que tener temor del Eterno. Si hay alguien a quien debemos temer, es a Él. Mucha gente le teme a otras cosas, le teme a las enfermedades, le teme a las pandemias, le teme a las amenazas de los gobiernos, le temen a quedarse sin trabajo, le temen a muchas cosas, pero no le temen a Dios. Lo primero que hay que aprender, porque ese es el principio de la sabiduría, es el temor del Eterno. Y el propósito final de la Torá, por supuesto, es obediencia, obedecer. Aprendemos las palabras de la Torá porque tenemos que vivir por ellas. Ellas nos dicen, ellas nos enseñan a cómo desenvolvernos en nuestro diario vivir. La Torá es nuestra guía, es nuestro mapa, es nuestra brújula, es lo que nos lleva por el paso en esta vida y nos llevará a buen puerto.
al final del camino, a la presencia del Eterno. Es por eso que cada día debemos andar en obediencia a las palabras de la Torá. Pero ¿cómo vamos a obedecer algo para lo cual no nos congregamos? ¿Cómo vamos a obedecer algo que ni siquiera estamos escuchando? ¿Cómo vamos a obedecer algo que no estamos aprendiendo? ¿Cómo vamos a obedecer algo a lo que ni siquiera tememos? Entonces, para ese fin, para ese propósito, es que el Eterno nos ha dado su Torá. Que sea el Espíritu de Hashem, el Espíritu del Eterno, quien nos guíe a todos a que realmente atendamos a ese propósito y lo cumplamos. Shalom, shalom y bendiciones.